Hola, hola, buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están? Buenos días, buenos días, buenos días. Vamos rapidito con la lista. Alvarado. Presente, buenos días. Buenos días, Andino. Andino, arroba. Presente, buenos días. Buenos días. Vaque. Vaquerizo. Vaquerizo, buenos días, presente. Bernal. Bernal. Presente, buenos días. Bravo. Presente. Buenos días, presente. Buenos días. Briones. Presente. Burgos. Burgos. Carabalí. Buenos días, presente. Carriel. Carriel. Castillo. Castillo presente, profesor, buenos días. Castillo Camila. Presente, buenos días. Buenos días. Castro. Buenos días, economistas. Presente, Castro Pluas. Ceballos. Presente, buenos días. Chica. Chiquito. Buenos días, presente. Chico. Sí, chiquito, presente. Chica. Ingeniero. Criollo. Criollo. Franco. Franco. García. Presente, García. García Brian. García Brian, presente. García Gabriela. Gavilanes. Gavilanes, presente. García Gabriela creo que justificó la falta. Déjenme ver. ¿Cuál la justificó temprano? Gabriel justificó. Listo. León. Cintia Gómez. León Eric. Buenos días, Gómez, Buenos presente. días, León Eni presente. Gustavo o Eric León. León Márquez. Ya. López Avilés. Presente, buenos días, López Avilés. Mariscal. Mariscal. Martillo Andy. Presente. Martillo Maiza. Buenos días, presente. Martínez. Presente, Martínez Sandy. Ortiz. Presente, Ortiz. Pachay. Presente. Pachay Milady. Buenos días, presente. Pizarro. Pizarro. Ponce. Presente, profesor. Ponce. De Ramírez. Presente, ingeniero, buenos días. Río Frío. Río Frío. Rivera. Presente. Rivera Zuli. Presente. Luis. Presente. Sánchez. Sánchez. Torres. Torres Kevin. Tutibén. Presente, buenos días. Buenos días. Yubi. Presente. Bien, vamos a la segunda. Andino. Criollo. Buenos días, presente. Franco.
García, León, Mariscal, Pizarro, Río Frío, Sánchez, Torres, Torres Héctor, Torres Kevin. Bien. Profe, Burgos, disculpe. Arriba. Burgos. Burgos, Saúl Burgos. Ah, ya. Puse Ya estoy, ya me, gracias. Ingeniero, buenos días. García Cerezo, por favor. Ya le puse también ahorita. Listo, niños. Bien. Castillo, Cordero, Abel levantó la mano. Déjenme ver si es por asistencia. No. A ver, dígame, Castillo. No es por Cuénteme. asistencia, profesor. Una consulta. No sé si usted se ha dado cuenta que en el caso de mi grupo, nosotros ya subimos la exposición de la globalización, la que era para la clase pasada. Es que lo que pasa es que hubo una problemática porque en el momento en que usted puso la asignación, la puso para el feriado de carnaval, si es que no estoy mal, y después la cambió. Sí, Entonces nosotros ya la grabamos y Ya la corregí. subimos. ¿Hay algún tipo de problema con eso? no hay problema. Ya corregí yo, ya le puse más días Sí, para sí. que no alcanzaron a subir. Pero no hay problema entonces con eso. No hay problema. Si pone, le toca Ya. hacer 2 veces, no hay problema. Ya, y otra duda, profesor. La exposición 12, creo que es clase 13. ¿Cómo se maneja eso? Algo vi de un... Eso mismo le iba a decir ahorita. Ah, ya, listo. Continúa entonces. Gracias. A ver, déjenme ver en la página web donde está el aula virtual. Déjenme compartirles. Bien, es la otra, antes de exámenes. Tema libre, está ocurriendo en el mundo. Yo creo que es prioritario hacer un análisis de ciertos casos que están pasando, como el caso de Ucrania-Rusia. ¿Ok? Ese es un caso. En el caso de Ucrania-Rusia, la historia de ellos no arranca hace un mes. Es algo tampoco que arranca en 2014, arrancó en el 91. Inclusive un poco antes porque pertenecía a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En el 91 que se desintegró la Unión Soviética, se hicieron nación independiente. Luego tuvieron problemas en el 94 y en el 2014 con un golpe de Estado que auspició Estados Unidos para que salga el presidente prorruso que estaba en ese momento y tengan un títere como están acostumbrados a hacer ellos. Entonces, ahí no hay problema con el golpe de Estado, ahí no defendieron la democracia, ahí dijeron, aplaudieron y utilizaron ese golpe de Estado. Cuando le conviene, como por ejemplo Pinochet cuando dio golpe de Estado en Chile a Salvador Allende, presidente de izquierda, comunista, socialista, ahí no pasó nada y Pinochet fue apoyado por Estados Unidos e implantaron el neoliberalismo en Chile. Ahí no sancionaron a Chile, no pasa nada, está bien porque es a favor de sus intereses. Pero ahora que Ucrania ataca a Donbass y y Rusia lo ataca, ahora sí sanciones a China, sanciones a Rusia, sanciones aquí, acá. Ahora sí se rasga la vestidura. Cuando Estados Unidos atacó Afganistán, cuando atacó Irak, la FIFA excluyó a Estados Unidos de las competiciones. No, hay una doble moral. Claramente se han unido, así como se unieron para decir que Guaidó era presidente de Venezuela cuando no lo era. Todos esos aliados, empleados del imperio, se unen a aplaudir y a bloquear, a aplaudir los bloqueos y a bloquear a Rusia. Pero es un problema geopolítico, es un problema actual. Entonces, el primer deber, bueno, el primer tema, está dado por Rusia, Ucrania-Rusia, el conflicto. Tienen que investigar ambas teorías, no solamente lo que dice la prensa, porque la prensa es cheerleader del capitalismo y va a defender la postura, y de hecho lo está haciendo, las posturas o las mentiras del lado occidental, y va a fustigar, y va a criticar, y va a poner como el malo al lado socialista, o sea, Rusia. Entonces, quiero que hagan una investigación. Eso lo van a hacer los 4 primeros grupos, del 1 al 4.
El tema de ellos va a ser la crisis entre Ucrania y Rusia. Evolución histórica, o sea, desde hace tiempo, desde antes de los 90 quiero la investigación. ¿Ok? Para los otros grupos, del 5 al 8 creo que son, tienen que investigar los casos de China-Taiwán y la guerra en Siria. ¿Quién está haciendo la guerra en Siria? ¿Y por qué no están sancionados, no? ¿Ok? Nos va a explicar el problema. Y también súmele el problema Palestina-Israel, que también es un problema de tiempo. ¿Ok? Eso quiero que lo investiguen para la próxima semana, el próximo lunes. Voy a repetir, el del 1 al 4 hacen la historia de la explicación del conflicto entre Rusia y Ucrania, y el otro grupo hacen 3 cosas. Son pequeñas, por eso no hay problema. El otro, el problema Palestina-Israel, el problema de Siria y el problema de la invasión a Irak, creo que fue, o me equivoqué. A ver, Siria. Sí, Siria. Taiwán, China-Taiwán. China-Taiwán, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Deben hacer exposiciones, investigaciones, diapositivas, Word, y voy a tratar de que todos expongan el próximo lunes, así que no va a haber video en Zoom, solamente es en vivo, en directo, porque es un tema muy apasionante, muy bonito, y es muy interesante que todos tengamos una idea de lo que está ocurriendo, porque lo que nos dice a veces la prensa no es siempre la verdad. Gómez, Cintia levantó la mano, díganme. Sí, profunda duda. Tanto de China y Taiwán y Palestina e Israel son enfrentamientos sociales, no guerras, entre los dos países. Sí, a ver, eso es lo que nos va a decir usted. Si el de China-Taiwán no, es solo un enfrentamiento, es como intento de guerra civil, tengo entendido. ¿Ok? El de Siria sí es guerra, es una invasión. El de Palestina-Israel también es enfrentamiento social, pero es... En el caso de China es la misma nación, en el caso de acá de Palestina e Israel son 2 naciones. Y se puede decir que sí es una invasión porque Israel ha tomado, si usted mira el mapa de hace 50 años de Israel con Palestina, Palestina tenía mucho más terreno. Si lo mira ahora, y quisiera que hagan esa comparación, ahora tiene mucho menos terreno Palestina y mucho más terreno Israel. Quiere decir que Israel ha ido ganando terreno, la ha ido invadiendo. Entonces eso también es un conflicto. Entonces, de todas maneras, eso es lo que les estoy mandando a investigar, para que actualicemos todos, inclusive hasta para mí, en los conocimientos de estos conflictos que atañen al mundo. Que no crean que el único de Rusia con Ucrania es lo único que hay. Hay muchos más conflictos, que es el más mediático, que es el que más le interesa a Occidente, que sanciona a Rusia, es otra cosa. Pero por eso preguntamos, y se van a preguntar cuando investiguen, por qué a quien invadió Siria no lo han sancionado. ¿Por qué quien invadió Irak no lo han sancionado? ¿Por qué quien invadió Afganistán no lo han sancionado? Entonces, la prensa no muestra. La prensa te muestra una persona de Ucrania que es lamentable que por la guerra muera o sufra, pero no te muestra a la gente que muere o sufre en Siria. No te muestra a la gente que murió o sufrió en Irak. Los civiles que murieron por la invasión de Estados Unidos. Eso no te muestra. Por eso es que uno no lo victimiza. Te muestran que están luchando contra el terrorismo, que sí, que no, ¿cómo es posible? Y hasta te alegras y uno, no, yo no, pero uno se alegran porque, ay, que ganó la libertad. No es tanto así. Porque la prensa tiene la capacidad de al malo venderlo como bueno y al bueno venderlo como malo. Entonces hay que ver, hay que investigar para saber qué mismo está pasando en el mundo. ¿Algo más, señorita? ¿O algún compañero que tenga alguna pregunta más? No, perfecto, claro, gracias. Ya, listo. Traten de hacer una investigación objetiva, ¿no? No estoy mandando a que me den la razón o que busquen razones. Traten de buscar información fidedigna, de fuente fidedigna, de medios occidentales, de medios socialistas, de hemerotecas, de fuentes oficiales, de fuentes que
que nos reseñe un poco la historia de estos eventos que están pasando, que han pasado y están pasando en el mundo. Profesor, ¿qué tal? Entrego tarde la clase por temas de conexión. ¿Quién es? Andino. Sí, yo, profesor, disculpe. Ahí está, llega tarde. ¿Y quiere que le ponga la asistencia? Se me puso lento en internet, disculpe. También. Sí, no le digo nada porque a mí también... Ahorita está bueno el internet. Estaba malito hace 20 minutos, 30 minutos. Pero ahorita ya está mejor. Esperemos que así se porte bien el internet. Bien, hágame un favor, van a exponer hoy día el grupo 1, 2 y 3. Todos los grupos envían las diapositivas al WhatsApp. Por favor, quiero ver las diapositivas en su WhatsApp de todos los grupos. Y vamos a comenzar con el grupo 1, 2 y 3. Comparta grupo 1, por favor, el tema de hoy. Buenos días, vamos a hablar sobre la globalización. ¿Qué es la globalización? La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económicos, políticos, tecnológicos, social y cultural que han convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. En ese sentido, se dice que este proceso ha hecho del mundo una aldea global. La disolución progresiva de las fronteras económicas y comunicativas ha generado una expansión capitalista. Esta a su vez ha posibilitado inversiones y transacciones financieras globales orientadas a mercados distantes o emergentes en términos que antiguamente resultaban muy difíciles, altamente costosos o inviables. El proceso de globalización ha modificado de la forma en que interactúan los países y los sujetos. Ha generado un gran impacto de aspectos económicos en el mercado laboral y el comercio internacional, en el ámbito político, en instauración de sistemas democráticos respecto de los derechos humanos, así como un mayor acceso a la educación y a la tecnología, entre otros. La historia de la globalización. Los orígenes de esta globalización son el tema de un debate en curso, aunque varios investigadores sitúan los orígenes de la globalización en la era moderna, otros lo consideran un fenómeno con una larga historia. Globalización arcaica, una forma temprana de economía y cultura globalizada, conocida como la globalización primitiva, existió durante la era helénica, cuando los centros urbanos comercializados giraban alrededor de la cultura griega en una amplia variedad que se extendía desde la India hasta España, con ciudades como Alejandría, Atenas y Antoquia en su centro. El comercio se expandió durante este periodo y es la primera vez que surgió la idea de cultura cosmopolita, del griego cosmopolis, que significa ciudad mundial. Otros han percibido una temprana forma de globalización en las relaciones de comercio entre el Imperio Romano, el Imperio Persa y la dinastía Han. Las crecientes articulaciones de relaciones comerciales entre esos poderes inspiró el desarrollo de la Ruta de la Seda, la cual comenzó en el oeste de China y alcanzó las fronteras del Imperio Persa y siguió hacia Roma. Protoglobalización. La nueva fase es a veces conocida como la protoglobalización. Estuvo caracterizada por un surgimiento de los imperios navales europeos en el siglo XXI y XXII, primero los imperios portugueses y español, luego los imperios holandeses y británicos en el siglo. La globalización se volvió un fenómeno que también afectaba a las empresas privadas cuando compañías constituidas como la Compañía Británica de las Indias Orientales, fundadas en 1600.
Globalización moderna. En el siglo XIX presenció la llegada de la globalización acercándose a su forma actual. La industrialización permitió la producción barata de los artículos corrientes usando las economías de escala, mientras el rápido crecimiento de la población creaba una demanda sostenida de materias primas. En este periodo fue el imperialismo del siglo XIX el que dio la forma a la globalización después de la Guerra del Opio y la finalización de la conquista de la India por el Imperio Británico. El comercio mundial. El comercio global en el siglo XX muestra mayor porcentaje de intercambio de productos comerciables, un crecimiento de comercio de servicios y elevaciones de la producción y comercio por empresas multinacionales. Básicamente la producción de bienes comercializables en el siglo XX comparado con el siglo XIX aumentó. Hay que ver que creció la cantidad de bienes comercializables que fueron producidos por el comercio de mercancías. Gracias. El mundo bipolar y multipolar, asimilación occidental o fusión multicultural. Después de la Segunda Guerra Mundial, surgieron dos grandes naciones hegemónicas, Estados Unidos y la URSS. Se crea dos bloques, capitalista y el comunista. Su poder iba más allá de las fronteras naturales y, de hecho, el mundo se dividió en esos dos bloques. En sus últimas décadas se habla de un mundo multipolar para describir el orden mundial. Había dos ideologías antagónicas, el sistema democrático de los países occidentales liderados por Estados Unidos frente al modelo comunista de partido único que impuso la URSS en toda Europa Oriental. Desde un punto de vista económico, Estados Unidos y sus países aliados impulsaron un modelo capitalista basado en el libre mercado y el bloque soviético mantuvo, desde la perspectiva militar, Estados Unidos impulsó la OTAN y la URSS el Pacto de Varsovia. Durante varias décadas la URSS y Estados Unidos mantuvieron una tensa guerra fría y, paralelamente, una rivalidad en la conquista del espacio que ha pasado a la historia como la carrera espacial. Con la desintegración de la URSS, parecía inicialmente que el mundo tendría una única superpotencia, Estados Unidos. Este país es, sin duda, un líder en el orden mundial, pero en las últimas décadas ha perdido una parte significativa de su hegemonía en el orden internacional y por este motivo los politólogos hablan de un mundo multipolar. Para entender el nuevo orden mundial hay que tener en cuenta que son varias las naciones e instituciones que conforman bloques de poder. China, la Unión Europea, los países de BRICS y la OEA son algunos de los nuevos actores de la política internacional. Al margen de estas naciones, institucionales o bloques, no hay que olvidar que existen otros centros de poder, los lobbies, las multinacionales, las ONGs, los movimientos sociales o las comunidades en red. Por otro lado, la multipolaridad tiene que asociarse al fenómeno de globalización. El papel de las redes sociales y su influencia en el mundo civilizado. Las redes sociales han evolucionado al punto de tener influencia en la actividad política, económica y social de los países del mundo. Pareciera exagerada esta afirmación, pero al detenernos un poco a mirar el comportamiento de las personas en estos medios, podemos notar la inmensa influencia de las redes sociales. Por su naturaleza, las personas suelen ser muy espontáneas en estos canales y este ha sido uno de los aciertos más grandes, ya que finalmente encontramos un medio en el que simplemente de la manera más espontánea plasmamos lo que pensamos y yo somos, y en el que todos somos iguales. Sí es cierto que hay personas más influencers que otras en estos medios, pero al final de cuentas todos sus usuarios tienen la capacidad de convertirse en influencers si aplican una buena estrategia digital. La influencia de las redes sociales radica entonces en eso, en que todos podemos optar a ser influyentes
En definitiva, esto es algo que ningún otro medio había conseguido a tan gran escala. Siempre han existido escritores o locutores de radio, conductores de programa, etcétera, que emiten opiniones y son escuchados por sus oyentes. Pero con las redes sociales, esas posibilidades se han ampliado y ahora cualquier persona puede expresar su opinión y ser escuchado. A raíz de esto, hemos observado cómo las grandes masas suelen manifestarse a través de estos medios y logran volverse virales o trending topic, términos que se han vuelto muy populares en esta era digital. La globalización de los beneficios y de los problemas, un dilema ético. La globalización se extiende con gran rapidez y complejidad, afectando el orden social, cultural y económico de los países. Este fenómeno puede ser una gran oportunidad de crecimiento para las empresas, pero a su vez puede convertirse en una amenaza para aquellas que no han desarrollado una cultura fuerte centrada en sus valores. En este contexto, el objetivo de este artículo es reflexionar sobre la importancia de la ética en la globalización y presentar algunas iniciativas difundidas mundialmente a favor de códigos de ética, especialmente los códigos globales. Los códigos éticos globales ayudan a definir el camino y la manera de hacer negocios, de tal manera que la globalización sea un instrumento para el desarrollo de los países. Una mayor difusión de conocimiento y la cultura, el hambre, los acuerdos de libre comercio, los paraísos fiscales, la comunicación sin barreras, la construcción de nuevas fronteras, la democratización del turismo, el drama de los refugiados, son algunas piezas sueltas de este rompecabezas al que llamamos mundo globalizado. Realidades que coexisten en el tiempo y en el espacio, que dan cuenta de las contradicciones del nuevo desorden mundial. La globalización es causa del cambio del patrón valorativo, lo cual se expresa en crisis de valores morales, culturales y políticos, en la pérdida de valores tradicionales de las comunidades humanas a partir de la imposición de los valores de las empresas transnacionales. Ventajas de la globalización. Entre las ventajas más importantes de la globalización se encuentran mercados más grandes. Los mercados cada vez se hacen más grandes debido a que cada vez hay más acuerdos comerciales y tratados de libre comercio, que esperan hacer más homogéneo y fácil el proceso de comercio internacional entre las diferentes naciones del mundo. Economías de escala. Al mismo tiempo que los mercados se amplían, las empresas se aprovechan para producir más o a un menor coste. Lo anterior amplía los márgenes y los beneficios aumentan, lo cual produce a su vez que los empleados estén en mejores condiciones laborales. La economía, en la última instancia, se hace más eficiente. Acceso tecnológico. La interconexión, la comunicación y el transporte permiten tener productos de alta tecnología en tiempo récord. Además, la transferencia de conocimiento se realiza muy rápido, aunque a veces provoca plagios y copias. También produce que se innove más rápido para generar una diferenciación de producto. Desventajas de la globalización. Aumento de la competencia. A menudo, el aumento de la competencia es positivo para la economía. Las empresas compiten y producen mejores productos a menor coste. Sin embargo, aunque la competencia nos puede afectar positivamente como consumidores, como empresarios exige estar a la vanguardia de los acontecimientos. Este punto es una ventaja o desventaja según el prisma de quien lo mira. Consumidores más exigentes. Dado que los productos son cada vez mejores y los procesos de comunicación más rápidos, los consumidores están cada vez mejor informados. Consecuentemente, los requisitos exigidos a un producto a nivel técnico y a nivel humano son cada vez mayores. Menores márgenes. Relacionado con la competencia, el aumento de esta puede provocar un ajuste en costes. Muchas empresas reducen costes para sobrevivir y seguir siendo competitivas. En ocasiones, esto repercute en los salarios de los empleados,
que podrían verse lastrados. En otras ocasiones, la empresa se traslada a otros países y cierra la empresa dejando atrás muchos puestos de trabajo. Innovación constante. La innovación constante es otro punto que puede ser positivo, ya que ofrece productos mejorados. Sin embargo, esto es un riesgo para las empresas. Las empresas que no invierten en innovación enseguida quedan atrás y deben cerrar. Lo mismo ocurre con los países. Aquellos países que no invierten en innovación podrían ver su crecimiento lastrado y con ello las condiciones de vida de su población. La transnacionalización y el coloniaje cultural. La transnacionalización es una forma específica de intensificación de las relaciones sociales, culturales, políticas y económicas que trasciende los espacios nacionales. Una manera de estrechar relaciones transfronterizas sin que haya un centro de poder, de recursos o de referencia muy claro. Esas relaciones y redes que traspasan las fronteras no se tejen principalmente entre estados y gobiernos, ni se despliegan en todo el orbe, sino que se extiende entre localidades muy precisas a diversas escalas. Así, la transnacionalización de la cultura se refiere al desarrollo de procesos socioculturales que atraviesan las fronteras nacionales y que están relacionadas con los sistemas culturales que se desenvuelven en dos o más naciones. Se comprende entonces que si bien los procesos de transnacionalismo incorporan un universo más amplio que el de los movimientos de población a diferentes países, es claro que los fenómenos de migración constituyen un escenario privilegiado para el estudio de este fenómeno. Es por ello que al hablar de transnacionalismo daremos especial énfasis a los procesos de migración hacia otros países con cultura diferente. La ciudadanía universal es una condición que permite identificar a todos los seres humanos como miembros de una misma comunidad política. Los atributos de la ciudadanía vienen generalmente determinados por el vínculo existente entre los individuos y un Estado determinado. Sin embargo, los derechos humanos pueden entenderse como una forma universalizada de ciudadanía, que trasciende los límites de la pertenencia al Estado, tanto en sentido nominal como territorial. Los derechos humanos deben incluir así un derecho básico a la ciudadanía, que actualmente se formula solo negativamente como el derecho a no ser privado de la nacionalidad. Este derecho podría reformularse como un derecho positivo, como el derecho de acceso a la ciudadanía sustancial, es decir, el derecho a la no discriminación de los miembros de la sociedad que residen en ella de manera permanente, no solo con respecto a sus derechos humanos universales, sino también con respecto a derechos de ciudadanía más específicos en la sociedad en la que residen. La existencia de los derechos inherentes a la ciudadanía implica siempre una llamada dirigida a las autoridades políticas que pueden hacer efectivos dichos derechos. Para los derechos universales, estas instituciones no pueden ser solo las de los estados soberanos individualmente considerados. La efectividad de los derechos humanos necesita claramente instrumentos más sólidos de derecho internacional y un poder judicial internacional que garantice la jurisdiccionabilidad de tales derechos en la estructura política global, tales que se encuentran actualmente situadas a nivel de comunidad internacional de Estados. Los individuos, por su parte, gozan de un gran reconocimiento cada vez mayor de su condición de sujetos de derecho internacional, precisamente en la medida que pueden exigir internacionalmente el reconocimiento de los derechos que los estados se han obligado a respetar. Es el lugar que ocupa el individuo en el orden jurídico internacional, el que le permite afirmar el desarrollo de una ciudadanía universal definida por el disfrute de los derechos fundamentalmente básicos. Muchas gracias. Listo, el siguiente grupo, por favor. Siguiente grupo, por favor. Buenos días, ingeniera, somos el grupo 2 y los integrantes somos Verdad Moncayo Marco, Castillo Serrano Camila, Martillo Vera Daniela y quien les habla Alvarado Calle Ángel. Siguiente diapositiva, por favor.
la globalización en la historia en el mundo antiguo y moderno. Los orígenes de esta globalización son el tema de un debate en curso, aunque varios investigadores sitúan los orígenes de la globalización en la era moderna. Otros los consideran un fenómeno de una larga historia. Algunos autores han argumentado para extender el comienzo de la globalización mucho tiempo atrás convierte el concepto completamente inoperante e inútil para el análisis político. Por lo que estos investigadores sitúan los orígenes de la globalización en la era moderna. La globalización arcaica. Tal vez el mayor defensor extremo de un profundo origen histórico de la globalización arcaica era André Gunder Frank. Era un economista asociado con la teoría de la dependencia. Frank expuso que se ha existido una forma de la globalización desde el surgimiento de los vínculos comerciales entre Sumeria y la civilización del Valle del Indo en el tercer milenio antes de Cristo. Los críticos de estas ideas sostienen que está basada en una definición más amplia de la globalización. Thomas L. Friedman divide la historia de la globalización en tres periodos. La globalización 1 del año 1492 al año 1800. La globalización 2 de 1800 al año 2000. Y globalización 3 del 2000 hasta la actualidad. Él expone que la globalización implica la globalización de los países. La globalización 2 de las compañías y la globalización 3 de la de los individuos. Como la primera raíz de la globalización pueden ser encontradas en territorios